Y ahora, de viva voz, la doctora Lori Ann Jiménez Faibi, prestigiosísima jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM y autora de un libro que ha sido fundamental para entender qué es lo que está pasando en México, un daño irreparable, la gestión del actual gobierno, particularmente lo que hace al doctor López-Gatell. Doctora, como siempre, un honor que estés con nosotros. Al contrario, un placer como siempre estar en su programa. Doctora, ¿cómo describirías las decisiones? Yo no me atrevo a decir estrategia, porque yo no veo una estrategia integral, pero las decisiones que se han tomado en las semanas recientes en esta materia. Recuerdo que en alguna ocasión me dijiste en una entrevista que tan importante como tener las vacunas era la estrategia de vacunación. Bueno, ¿cómo calificarías estas decisiones, los cambios, los semáforos, el regreso a los amarillos después de estar en verdes, en fin? ¿Cómo describirías todo esto? Bueno, creo, lo describo como extraordinariamente lamentable. Hemos tenido más de un año y después de sumar centenas de miles de muertes, parece que no se ha aprendido nada. Es decir, se siguen cometiendo los mismos errores, se sigue sin desviar la estrategia, como bien lo dice, si se le puede llamar así, ¿verdad? Estrategia. Y entonces volvemos a caer en las mismas situaciones. Ahorita el país está en un repunte franco. Es decir, hay 19 estados, por lo menos 19 estados de los 32 de la República, que tienen repuntes ya sean iniciales o avanzados o francamente descontrolados, ¿no? Esto quiere decir el 60% del país. Hace un par de semanas esta cifra era de menos del 50% de los estados, ahora ya vamos en el 60%, y hay muchos que están en una situación realmente muy crítica, ¿no? El peor de todo siendo desde luego Quintana Roo, después Baja California Sur, y así tenemos ahora a Sinaloa, a Yucatán, a Veracruz, a Tamaulipas, a Tabasco, a Sonora, a Campeche, y desde luego hay que mencionar que también en esa lista está ya la Ciudad de México. Entonces, sí. ¿Qué es lo que ha pasado mal? Es lo que nos debemos preguntarnos, ¿no? Sí, lo que ha sucedido, sí, dime. El error fundamental de la estrategia que se sigue en nuestro país es que se adoptó un plan que nunca consideró tratar de detener la propagación del virus. Es decir, aquí se ha evadido la responsabilidad que el gobierno tenía para llevar a cabo las medidas necesarias para detener la propagación del virus. Con esto me refiero a tener un número adecuado de pruebas diagnósticas que no estuvieran sesgadas como las han hecho desde el principio. Desde el principio han sesgado las pruebas a solo los casos sintomáticos, ¿no? Esto ha hecho que se ignore a casi el 70% del problema, que son todos los pacientes asintomáticos, que son quienes dispersan más la enfermedad. A ver si entiendo. Lo que nos dices es que ha habido una actitud equivocada frente a la pandemia. En lugar de prevenir o de contener, se ha optado por decir, tenemos camas de hospital suficientes para atender a los enfermos. Es exactamente. Bueno, al principio se decía eso, ¿no? Se dijo, pues no vamos a contener, nos estamos yendo por una estrategia de mitigación y vamos a, lo que se pretendía era administrar los contagios en el tiempo con el objeto de no saturar los hospitales. Entonces, mientras procuraban mantener camas vacías y administrar los contagios en el tiempo para no saturar los hospitales, pues dejaron que el virus se siguiera propagando. Ahora, en esta segunda parte, la excusa es la vacunación. Estamos vacunando a mucha gente, se dice, ya vacunamos a millones de personas. Entonces, como vacunamos a mucha gente, no necesitamos hacer lo otro, que es contener la propagación del virus. En ambos casos, la estrategia es equivocada, es letal y va a seguir llevando tanto a estos repuntes graves en el número de contagios, como desde luego al deterioro que estamos ya viendo, económico, social, a la educación, a la cultura, etcétera.
porque la estrategia que se sigue aquí, es decir, dejemos que el virus se siga propagando y cuando la situación se vuelve caótica, entonces recurramos otra vez a nuevos confinamientos. La realidad es que nuestro país no puede más soportar estos confinamientos repetidos, ¿no? Y la situación no hubiera podido ser controlada realmente muy bien como se ha hecho en otros países si se hubieran establecido o si se establecen, es decir, es que nunca es tarde, ¿no? Todavía la pandemia está muy activa. Recordemos que, bueno, hoy, el día de hoy o mañana, tristemente, en el mundo se estarán sumando ya, estaremos llegando ya a la tristísima cifra de 4 millones de defunciones a nivel mundial, ¿no? A ver, estamos hablando de que todavía estamos a tiempo de tener pruebas, las pruebas suficientes, y también te preguntaría si cómo está pesando el factor de la variante Delta, si es también una condena inevitable. Pues nada de esto era inevitable, todo esto se hubiera podido prevenir. Es decir, ahorita lo que ha pasado es que la propagación de estas variantes que son más contagiosas, más problemáticas, que están evadiendo, por lo menos parcialmente, a la inmunidad, tanto por la enfermedad, es decir, la inmunidad que las personas generan por enfermedad, como a la inmunidad generada por las vacunas. Esto es muy preocupante. Hay que saber esto, la variante Delta ya circula de forma muy importante en nuestro país. Existen sitios como la Ciudad de México y la zona metropolitana, en donde la variante Delta ya representa más del 60% del virus circulante y es hoy por hoy ya... ¿La variante Delta es inmune a las vacunas? No completamente, evade parcialmente a la inmunidad. Se tiene ya información, por ejemplo, el día de ayer en Israel, que es un país es el país que más ha vacunado posiblemente a nivel mundial. Tienen a más del 65% de la población completamente vacunada y además con la vacuna Pfizer. Ayer reportaron que con la variante Delta están teniendo un nivel de eficacia cerca del 70% de una vacuna que sabemos que su eficacia está por encima del 90% con el resto de las variantes. Así que la variante Delta está efectivamente evadiendo, por lo menos parcialmente, la inmunidad que, repito, tanto de las personas que previamente se infectaron como de las vacunas. Estamos haciendo el problema cada vez más problemático y la razón es muy simple, porque no hemos detenido la propagación del virus. Entre más dejemos que este virus se siga reproduciendo y transmitiendo entre seres humanos, seguiremos viendo este tipo de variantes surgir. Ya sabes que ese espacio ha estado y seguirá estando abierto. Por ahora nos presiona un poco el tiempo, nos quedan un par de minutos. ¿Cuáles dirías que son las acciones más urgentes que tendríamos que tomar si tuvieras enfrente al presidente? Bueno, el secretario pues ya no existe, pero qué sé yo, a López-Gatell, ¿qué habría que hacer ya? Sí, lo que se necesita es que el gobierno deje de subestimar la importancia del riesgo al que estamos sometidos en este momento. Se está tratando de hacer de cuenta porque se sigue con este discurso demagógico triunfalista en el que se sigue diciendo la situación no es grave, apenas vamos hacia arriba. Es que una vez que estos repuntes los empecemos a ver reflejados en el número de muertes, va a ser demasiado tarde porque nuevamente morirá demasiada gente que pudo haberse salvado. Entonces es indispensable que los sitios que inician repuntes se atiendan estos repuntes adecuadamente, con las estrategias de contención adecuadas y con una comunicación clara y franca hacia la población sobre qué es lo que se puede hacer la gente para detener la propagación del virus. Finalmente, doctora, ¿cómo se explica? Hay gente, digo, todos somos igualmente importantes en este país, pero hay ejemplos de gente muy famosa, muy conocida. Ahora el gobernador de Querétaro vuelve a declararse infectado. Ya había estado infectado en marzo. ¿Por qué? Claro, porque vienen reinfecciones porque seguramente en primera infección él estuvo infectado con otro tipo de variante, quizá el virus original
que infectar Sí. aquí en México inicialmente. Ya. Y ahora, pues es que ahora lo que circula son estas variantes y como dije, de la variante Delta ya se está volviendo predominante en muchas zonas del país. Doctora, te aprecio, ya sabes, con admiración, cariño creciente siempre. Te aprecio mucho que hayas podido estar con nosotros. Al contrario, agradezco mucho el espacio. Hasta Muy buenos pronto. días. Gracias, Lorian Jiménez Faibi. Seguimos.